Eh, vamos a empezar, obviamente, por algo que es harto conocido ya por todos a esta altura, que es cómo es la fórmula polinómica que nosotros estamos acostumbrados en la histórica Ley 24557, que contempla tres variables y una constante, que en este caso es la fórmula ingreso base por 53, por porcentaje de incapacidad por coeficiente de edad, que surge de dividir 65 por la edad que tenía el trabajador a la primera manifestación invalidante. Hoy por hoy habría que tener la discusión respecto de si este 65 no habría que subirlo a 70 conforme la nueva ley de reforma previsional, pero bueno, ese es otro debate. Acá lo que teníamos, obviamente, como ya explicó Fernando en la primera charla, vamos a tener que ver cuál es la incapacidad determinada en el caso de que lo tenga el trabajador, con todos los adicionales. Asimismo, el coeficiente de edad, por supuesto, lo vamos a sacar. Y lo que principalmente nos interesa hablar es el tema del ingreso base. Porque esto es lo que luego, posteriormente, se fue modificando y sobre lo que vamos a ver el ejercicio y las modificaciones posteriores que se hicieron. Lo que nosotros hacíamos en el artículo 12 de la 24557 era tomar desde la primera manifestación invalidante hacia atrás 12 meses de remuneraciones, incluidos los medio aguinaldo. Esto los dividíamos por la cantidad de días que estemos contemplando, si era un año entero por 365, y luego lo multiplicábamos por 30,4, y así teníamos el IBM histórico, lo vamos a llamar, porque era un IBM que no tenía ningún tipo de actualización. Así es como se realizaban los cálculos en la fórmula correspondiente, nos daba el quantum indemnizatorio y sobre esto se le adicionaba la tasa de interés moratorio del fuero. Si estábamos en la provincia de Buenos Aires, la tasa pasiva digital; si eran siniestros muy viejos, tasa pasiva, ni siquiera digital. Recuerden que no siempre se utilizó la pasiva digital, y si estábamos en Capital Federal, le adicionábamos el acumulado de las actas acuerdo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Pues bien, luego, como ya también explicó Fernando detalladamente, se fueron generando cambios normativos que lo que vienen a hacer es a contemplar cientos adicionales. O sea, tengamos en cuenta que la fórmula histórica fue contemplado en un periodo de convertibilidad y paridad 1 a 1. Cuando se abandonó este periodo, el techo que teníamos fue quedando desactualizado, razón por la cual lo que se fueron haciendo fueron pequeños parches, ahí me gusta llamarlo, porque la verdad es que como reformas mucho no tienen, que es cambiar el techo por el piso, y se fueron agregando adicionales que podían o no corresponder, estableciendo sumas de pago fijo, que se adicionaban a la fórmula polinómica correspondiente. Acá tienen los incisos. Yo este PowerPoint, lo mandé al área académica, así que después si mandan el mail se los van a dar, porque también vamos a hablar muchos fallos. A mí me gusta citar mucha jurisprudencia para que ustedes tengan los argumentos, así que lo van a tener todo. Como ustedes pueden ver, los valores que tenemos de las asignaciones de pago único son los actualizados, los vigentes en la actualidad, conforme a la resolución 70 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que tiene un periodo de vigencia 1 de septiembre de 2020 hasta el 28 de febrero del 2021. Bien, estas actualizaciones se dan en dos etapas cada 6 meses, se dan en marzo y en septiembre. Lo que tenemos luego, por supuesto, perdón que vamos a volver acá, estas asignaciones de pago único con la ley 26773 establece un mecanismo de actualización de los pisos mínimos. La discusión en su momento era si la actualización era sobre la fórmula o solamente sobre los pisos, discusión que quedó saldada por el fallo expósito de la Corte Suprema, y por ende se van actualizando. Esto quiere decir que la prestación nunca puede dar menos que esto. La ley 26773 también agrega un nuevo adicional de pago único, que es del 20% del resultado de la fórmula polinómica, excluyendo los accidentes in itinere. También es una discusión que ya quedó saldada con la postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hasta aquí veíamos con la fórmula vieja. Bien, lo que teníamos era una fórmula polinómica que no tenía ningún tipo de actualización en lo que era el ingreso base. Con la ley complementaria 27348, en su artículo 11, por primera vez se sustituye el artículo 12 de la originaria 24557. Y acá lo que se va a establecer, a mi modo de entender, son 3 momentos temporarios en donde vamos a tener que hacer 3 tipos de actualización. A mí mucho no me gusta hablar de actualización, siempre digo, porque para eso tendríamos que contemplar que tuviera el mismo valor como deuda. Y en todo caso, lo que hacemos siempre es
ver si actualizamos más o menos cerca de la inflación correspondiente que tenemos. Por la montaña y de repente encontrás un arbolito, No sé, un arroyito que pasa por ahí. no Bastante, escucho. te preparaste el mate, te sentaste ahí a la orilla. Fíjate, Facu, alguien Sí, tiene el micrófono ahí estoy habilitado. Cerró el micrófono. Ahí estoy silenciando. Perdón, lo que pasa es que no la tengo habilitada. Bueno, continuamos. Lo que nosotros vamos a tener acá es que el artículo nos va, a mi entender, de nuevo, nos va a marcar 3 momentos en donde vamos a tener que hacer 3 ecuaciones distintas. Siempre vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con el ingreso base. O sea, la forma que tomó la ley para actualizar la fórmula polinómica es actualizar el ingreso base y en base a ello luego realizar la fórmula. Entonces lo que vamos a tener en el primer inciso es que nos va a mandar a actualizar los meses que vamos a tomar para el cálculo del IBM por la variación del índice RIPTE. Ahora vamos a ver lo que es las normas, después lo vamos a ver en un ejemplo práctico, pero bueno, sin el contenido normativo me es muy difícil explicarles. Pero lo interesante desde mi interpretación es que lo que vamos a tomar desde la primera manifestación invalidante hacia atrás, un año, y vamos a actualizar mes a mes por RIPTE, para poder tener un primer IBM ripteado, le suelo decir yo, acá habla de actualizado. Luego lo que vamos a tener es un segundo periodo temporario que lo que va a hacer es desde la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización, se le va a adicionar al ingreso base el total acumulado de la tasa activa, cartera general a 30 días del Banco de la Nación Argentina. Y para el caso, en un tercer tramo, en el inciso 3, para el caso de mora por parte de la deudora al pago, lo que va a mandar la norma es acumular los intereses al capital. Esto está permitido desde ya en el 770 y de hecho, en realidad los jueces podrían hacerlo aunque no lo contemple la norma en sí mismo, por ende yo creo que tenemos que empezar a pedir este tipo de situaciones. Esta ley fue publicada así el 24 de febrero del 2017, y el problema que tenemos es que si bien es la ley que está utilizando actualmente la Comisión Médica, por lo menos cuando yo hago los cálculos me da igual, fue modificada con posterioridad por el decreto 669 del 2019. Y acá lo que vamos a tener es un primer inciso en donde manda actualizar, al igual que la ley anterior, mes a mes, por índice RIPTE, pero ya en el segundo tramo, lo que hace es el acumulado desde la primera manifestación invalidante hasta la fecha de liquidación, ya no va a ser la tasa activa del Banco Nación, sino la variación del índice RIPTE también. Esto genera un problema de implementación porque los índices RIPTE nunca están actualizados, por ende siempre nos va a quedar un periodo donde no podamos llegar a realizar la liquidación. Y en el tercer tramo también manda capitalizar, y acá ya lo aclara que es en forma semestral. Pero lo interesante de esta norma es que en el artículo 3 establece una cláusula de retroactividad. O sea, indica que las modificaciones dispuestas en la presente norma se aplicarán en todos los casos independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante. Esto es una novedad que no traía la ley 27348, por lo cual la discusión doctrinaria es si esta norma, más allá de su validez constitucional por el origen, puede aplicarse a siniestros acaecidos con anterioridad. Y acá después vamos a hablar un poquito de jurisprudencia, pero no vamos a hacer este cálculo y ya se los voy a explicar por qué no lo vamos a ver. Primero, para no marearlos, pero segundo, porque ni siquiera la Comisión Médica lo está haciendo, lo está aplicando. Como si fuera poco, 2 meses después de la sanción de este decreto, la Superintendencia de Seguros de la Nación, ya no la Superintendencia de Riesgos, que es la norma que el propio DNU anterior manda a reglamentar, hace una nueva modificación, que lo que establece, digamos que cambia, es la forma de contemplar el segundo tramo, ¿sí? Desde la primera manifestación invalidante hacia la liquidación. Ya no es por la acumulación del RIPTE, sino por las variaciones, la suma de las variaciones diarias. Y esto pareciera ser que es lo mismo, pero cuando lo pasamos a números nos arroja resultados muy distintos. Acá vamos a pasamos a la parte normativa, para no aburrirlos, y lo que tenemos acá es un ejemplo de cómo se publican los índices RIPTES. ¿Sí? Ustedes esto lo pueden extraer de la página argentina.gov, está publicado, si no directamente ustedes googlean índices RIPTE y van a tener estas planillas, que lo que van a tener es
primer columna, en donde van a estar los meses del año correspondiente. En la segunda columna, los salarios promedio. Luego vamos a tener esta variación, que esta es la variación diaria. La suma, si nosotros vamos sumando todos estos meses, vamos a tener lo que es la variación diaria. Y si pasamos a la última columna, es el índice RIPTE correspondiente al mes. ¿Sí? Yo les recomiendo que este tipo de datos los tengan siempre disponibles en sus computadoras, y si los tienen pasados a un Excel para copiar y pegar y usarlos cuando los necesiten, muchísimo mejor. Lo que vamos a ver acá es la forma de liquidar. Esperen a ver, que voy a silenciar a Claudia Trillo. Ahí estamos. Bueno, lo que tenemos acá es la forma de hacer el cálculo que establece que utilizó el Tribunal de Florencio Varela. O sea, este cuadro surge de una sentencia judicial. Y parece un chino, pero lo vamos a explicar, ustedes tienen que saberlo, porque esto es lo que les puede devolver un tribunal en una sentencia. Y es el ejercicio que ustedes van a tener que hacer para hacer ni más ni menos que la liquidación de lo que es el IBM, acá llama el tribunal actualizado, yo le digo ripteado. Como ustedes pueden ver, en este caso en particular, la primera manifestación, que es el ejercicio que vamos a hacer, sería, supongamos, el 31 de mayo del 2016. Entonces lo que van a tomar son los 12 salarios desde mayo hacia atrás, hacia junio de 2015, que lo van a ver en lo que es la parte de remuneración en blanco, que están puestas las remuneraciones que fue cobrando el trabajador. Como ustedes pueden advertir, en los meses de junio y de diciembre están contemplados los medio aguinaldo. Junto con esto van a tener los índices RIPTE a su izquierda. Ven que son 4 dígitos y 2 decimales. Estos son ni más ni menos que los índices que le había mostrado antes. Perdón. Como ven, de la última tabla a la derecha, es de cada mes el índice RIPTE. Acá el tribunal lo que hizo fue copiar los correspondientes al periodo que quería estimar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta actualización mes a mes? Pues bien, en mi interpretación, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar el índice RIPTE correspondiente al mes de la primera manifestación invalidante, en este caso es mayo del 2016, que el índice es 2062,33, y lo voy a dividir por el índice del periodo que quiero calcular. Si quiero calcular junio, lo voy a dividir por 1612,17. Y esto les va a arrojar un coeficiente, que es el que está inmediatamente a la derecha de la remuneración, de 1,279. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es tomar la remuneración histórica, 31.688 pesos con 52 centavos, y lo voy a multiplicar por 1,279, que es el coeficiente. Y me va a dar un resultado de una remuneración actualizada, que ven acá a la derecha, que es de 40.536 con 78 centavos. Esto vamos a hacerlo con todo el periodo. Y luego lo que vamos a hacer es dividirlo por 12. O eventualmente, en realidad técnicamente teníamos que dividirlo por 365 y multiplicarlo por 30,4. Y el IBM actualizado en este caso al tribunal le dio 30.104 pesos con 96 centavos. Si ustedes ven, el tribunal se tomó el trabajo de poner cuál hubiese sido el IBM sin actualizar. Entonces hay una diferencia. Y esta diferencia, como luego se va a aplicar en la fórmula, me va a dar un resultado mejorado. Acá voy a hacer una aclaración también, porque muchas veces se pregunta es qué pasa si el trabajador no tiene un año de prestación con anterioridad al siniestro. Pues bien, lo que vamos a tomar es el tiempo que haya trabajado, y vamos a sumar las remuneraciones de ese periodo y lo vamos a dividir por la cantidad de días comprendidos en ese periodo. O sea, si trabajó un mes, lo vamos a dividir por 30 o 31, dependiendo del mes que sea, y luego vamos a hacer este cálculo. ¿Está bien? Esto lo que estamos haciendo acá no es ni más ni menos que el primer tramo, o sea, el inciso 1 del artículo 11 de la 27348, o el inciso 1 del decreto 669. Acá lo que vamos a tener es cómo vamos a seguir haciendo la fórmula después. Y yo acá les voy a hacer una aclaración. A título de ejemplo, tomé este caso que hizo el tribunal, pero yo acá no podría aplicar la ley 27348 en realidad porque es un siniestro que
que sucedió antes de la entrada en vigencia. Entonces, es solamente a título ilustrativo, no traten de encontrar correlación con el piso porque no va a haber, pero es para graficarlo. Ustedes una vez que tienen el IBM ripiado, o sea, el ejercicio que hicimos en la gráfica anterior, que era de 30.104,96, supongamos que en este caso el trabajador tiene una incapacidad determinada del 10%, y tenía una edad al momento del hecho de 35 años. O sea, si hacemos el coeficiente de dividir 65 dividido 35, me da que el coeficiente de edad es 1,85. Y acá lo que vamos a hacer, que es una de las formas de hacerlo, vamos a tomar el ingreso base, lo vamos a multiplicar por 53, lo vamos a multiplicar por el porcentaje de incapacidad, y lo vamos a multiplicar por el coeficiente, y me va a dar el resultado de la fórmula, que es 295.179 pesos con 13 centavos. A esto le vamos a sumar el segundo tramo, ¿bien? Que es la tasa activa del Banco Nación acumulada desde la primera manifestación invalidante hasta el momento de la liquidación. Yo esta liquidación la hice el 14 de noviembre y por ende, desde el 31 de mayo del 2016 hasta el 14 de noviembre del 2020, la tasa acumulada del Banco Nación es del 173%. Perdonen, pero estoy ahí silenciando. Perfecto. Entonces, lo que nos va a dar el acumulado de 173% es 510.659 pesos con 90 centavos. Se lo vamos a adicionar a la fórmula, y el resultado, actualizado al 14 de noviembre, me arroja 805.839 con 0,3 centavos. Este sería el monto de la indemnización que debería percibir este trabajador en el caso. Ahora bien, lo que ustedes tienen que hacer es cotejar que el monto que les resulta de esta ecuación sea superior al piso correspondiente vigente al momento del hecho. Acá estamos tomando como modo de ejemplo el piso conforme la resolución vigente, pero tengan en cuenta que conforme ya lo tiene determinado la Corte Suprema, lo que hay que ver es cuál era el piso vigente al 31 de mayo del 2016. Entonces, si yo tomara el piso actual, que es de 3.483.000 pesos, 482, eso es para el 100% de incapacidad. Entonces yo voy a ver cuánto es para el 10%, lo voy a multiplicar, y en este caso, para esta resolución, el piso del 10% es 348.348,20 centavos. ¿Para qué sirve el piso? Pues bien, si el resultado del piso es superior a la fórmula, vamos a estar a lo que resulta del piso. Si la fórmula es superior, vamos a aplicar la fórmula. ¿Se entiende? Lo que sí yo les vuelvo a aclarar, tengan en cuenta de que acá estamos tomando un piso comparativo y que el periodo que tenemos acumulado es porque es un siniestro viejo. ¿Está bien? Esto no les va a pasar en la práctica porque los siniestros van a ser más nuevos. Yo ahora los voy a marear un poquito más, porque les voy a decir cómo es la otra forma de calcular, que nos va a arrojar el mismo resultado. Y ustedes van a decir, ¿por qué este muchacho me quiere marear? Porque ahora van a ver que esta es la forma que lo hace y que les devuelve la comisión médica. Entonces quiero que ustedes lo sepan para poder hacer el cuadro comparativo. Los parámetros que no vamos a hacer el mismo, porque es el mismo caso. La única diferencia que acá lo que vamos a hacer es, vamos a tomar el IBM ripiado, que era de 30.000 pesos, 104,96 centavos, y antes de hacer la fórmula, lo que vamos a hacer es agregarle a ese IBM el acumulado de la tasa activa. ¿Sí? O sea, lo que vamos a hacer es ripiar el IBM y luego agregarle al propio IBM el acumulado de la tasa activa. Por ende, el IBM de esta forma, en este caso en particular, me queda en 82.186 pesos con 84 centavos. Y luego, con este IBM, ya hecho el tramo 1 y el tramo 2, voy a hacer la fórmula polinómica. Y si ustedes ven, el resultado es el mismo, 805.839. Porque, como me enseñó mi profesora de secundaria de matemática, el orden de los factores no altera el producto. Esto se llama propiedad conmutativa. No es que yo sepa de matemática, lo busqué para por lo menos decirle cuál es el nombre técnico. ¿Está bien? Pero como ustedes podrán ver, en la forma anterior me daba 805.839,03, y en esta me da lo mismo. ¿Está bien? Es dos formas de hacer la misma ecuación matemática. Pero yo les doy esta segunda opción porque así es como a ustedes les va a devolver la comisión médica y cómo les va a notificar
la liquidación de la prestación antes de que ustedes vayan a una audiencia de acuerdo, ¿sí? Esto es un expediente que nos notificaron, lo único que hice fue cortarle arriba el encabezado donde está el nombre del cliente y el logo de la superintendencia, pero yo les muestro esto para que ustedes vean que la comisión médica omite darles el detalle de cómo hace el RIPteado mes a mes. Y esto es una de las cuestiones que tenemos problemas, porque nosotros no tenemos acceso a esto. No solo la comisión médica no nos da acceso a cómo hace el RIPteado, sino que el RIPteado está realizado en base a la denuncia de la propia obligada al pago, o sea, del ART. Por ende, acá tenemos un problema, que es que si ustedes no tienen todos los recibos de sueldo, no van a poder hacer bien el cálculo. Y yo trato de hacer las liquidaciones para ver si hay errores. Por lo general están ajustadas a los parámetros. Después podemos estar de acuerdo o no con el porcentaje de incapacidad otorgado. Pero puede llegar a haber un error de carga de datos el día de mañana. ¿Y yo cómo puedo advertir un error de carga si no me informan cuál es? Imagínense ustedes una liquidación judicial en donde el juez les diga cuál es el resultado, sin mostrarle cuáles son los guarismos que toma para arribar al mismo. Pero bueno, así es como ustedes le van a notificar. Si ustedes ven, acá tenemos una fecha de contingencia del 15 de mayo del 2019, un trabajador que tenía 44 años a la fecha de la contingencia, una incapacidad laboral permanente determinada por la comisión médica de 3,65%, y lo que ustedes ven abajo es ni más ni menos que el segundo ejemplo. O sea, me van a dar el ingreso base con RIPTE, o sea, con el primer tramo, que para ellos es de 26.345 pesos con 72 centavos, y luego le van a sumar el acumulado de la tasa activa desde la fecha de la contingencia hasta el momento de la liquidación. Eso les va a dar un IBM de 44.429,27, que si nosotros hacemos la fórmula, en este caso, el IBM por 53, por el porcentaje de incapacidad, que es 3,65 en este caso, por el coeficiente de edad, que será 65 dividido 44, que es la edad que tiene el trabajador, nos va a dar el resultado que es lo que nos informa la comisión, que es el capital, 126.969 pesos con 26 centavos. En este caso corresponde inclusive la indemnización adicional de pago único del artículo 3. ¿Ven que es el 20% del rubro anterior? Porque esto es un accidente en ocasión. Entonces, para la comisión médica, el importe de la prestación como piso para homologar es de 152.363 pesos con 11 centavos. Esto quiere decir que el servicio de homologación no va a homologar un acuerdo que no contemple como mínimo este monto. La comisión, la ART podría ofrecer más dinero, cosa que no suele suceder, pero por menos de este monto no se va a homologar. Esta liquidación a ustedes les llega unos días antes de la audiencia de acuerdo, y se las notifican de esta forma. Esto no es ni más ni menos que una citación a audiencia de acuerdo. Como ustedes podrán ver, la misma se va a llevar adelante, o se llevó, mejor dicho, el 2 de noviembre a las 8:30 de la mañana por Microsoft Teams, ¿sí? El protocolo para llevar adelante audiencias virtuales está determinado en el anexo de la resolución 40 del 2020 de la Superintendencia de Riesgos. Y ustedes acá van a ver que les van a notificar cuáles son los requisitos. Ustedes tienen que prestar conformidad con esta modalidad, tienen que acompañar la documental, que es el frente y el adverso del DNI, de la credencial, y también, no menos importante, que es algo que estamos todavía hoy en día discutiendo, es todas las partes deberán contar con clave fiscal nivel de seguridad 3 para firmar el acta. Esto es un problema, no para ustedes, porque si ustedes recibieron estas notificaciones porque ya tienen la clave fiscal, si no, podían operar por ventanilla electrónica. Pero no todos los trabajadores tienen la clave fiscal. No todos los trabajadores son nativos digitales y no todos los trabajadores tienen la posibilidad de acceso a tecnología para generar este tipo de claves, ¿sí? A veces pareciera ser que no se toma en cuenta que no todo el mundo tiene acceso a este tipo de herramientas, y entonces ustedes yo les recomiendo que se armen de paciencia
Nosotros, por suerte, tenemos a la doctora Geraldine Tuso, que creo que ahí estaba, que tiene muchísima paciencia, mucha empatía y muchas ganas de solucionar el problema de los trabajadores, y ella los acompaña, los llama, trata de explicarlos, trata de que no se angustien, y aún así muchas veces los tiene que citar al estudio, para que venga el trabajador y a través del celular del estudio poderse generarle esta clave. Esto es importante porque si el trabajador no tiene esta clave, aunque ustedes no vayan a aceptar el ofrecimiento, no se va a firmar el acta y por ende no va a terminar la audiencia si no tiene esta clave. Entonces, soluciónenlo antes. Esto es la audiencia que se va a llevar a cabo. Estamos haciendo de cuenta que va a salir todo bien. No vaya a ser cosa que les pase como esto, que está sucediendo mucho, es en el medio del trámite, no es del mismo trámite, pero una cancelación de expediente. La comisión médica está haciendo esto. En este caso es porque supuestamente no se había acompañado al DNI, y también hay una cuestión de comisión médica que tampoco se entiende mucho, porque no hay comisión médica en Florencio Varela, que estaba bien iniciado. Pero bueno, de la nada la comisión médica, si ustedes no cumplieron algún requisito y lo detectan en cualquier momento, no es que los va a intimar a subsanarlos, les va a cancelar el expediente. O sea, se va a archivar y ustedes van a tener que iniciar todo el trámite de vuelta. Esto lamentablemente está pasando mucho, lo puse para que ustedes vean y no se asusten a aquellos que no están familiarizados. Traten de prestar mucha atención de cumplir con todos los requisitos. Lo que vamos a tener, bueno, acá lo que yo hice es, tomé un periodo determinado, ¿sí? De enero de 2016 a enero de 2020, para ver cuál es el acumulado que da, tanto de tasa activa a 30 días, la variación del RIPTE, que es dividiendo el RIPTE de enero de 2020 por el de 2016, y cómo sería el cálculo sumando cada uno de las variaciones mensuales del RIPTE. Lo hice como una forma para que ustedes entiendan qué es lo que discutimos acá cuando cambiamos la forma de hacer el segundo tramo. Es ni más ni menos cuál es el porcentaje y cómo van cambiando las variables de actualización. Como ustedes ven, no es inocuo. Depende del periodo, la tipo de norma que tomemos, vamos a actualizar más o menos. Entonces, esta es la discusión que se está dando hoy en día. Respecto del DNU 669, que yo les conté que ni siquiera lo está aplicando la comisión médica, acá yo les puse un detalle de jurisprudencia de salas y tribunales que decretan la inconstitucionalidad del 669 o la no aplicabilidad con efecto retroactivo. Vieron que yo les dije que el artículo 3 contempla la aplicación retroactiva. Pues bien, tengan cuidado porque hay organismos jurisdiccionales que entienden que la aplicación retroactiva es al momento de la sanción de la 27.348, o sea, del artículo 11 que se modifica, no hacia atrás. Entonces, hay mucha jurisprudencia que no está haciendo lugar a esta interpretación. Por supuesto que si yo aplico el 669 a siniestros anteriores a la 27.348, me va a mejorar la prestación. Entonces el debate es, más allá de la inconstitucionalidad o no de la norma, si esta norma beneficia al trabajador, ¿debo aplicarla o no? Pues bien, todos estos fallos dicen que no. Pero acá tenemos dos tribunales de trabajo. El de Florencio Varela, en este expediente Cardoso, es la liquidación que yo les mostré antes en el cuadrito. De esta sentencia surge, y también en un tribunal 5 de Morón. Lo que dicen estos tribunales es que si bien el decreto 669 tiene un vicio de origen y por ende es inconstitucional, como en el caso en concreto beneficia al trabajador, debo aplicarlo igualmente. Entonces, mandan a aplicar con efecto retroactivo el DNU 669. Y acá, colegas, no puedo dejar de señalar la doctrina de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, Lince, del Tribunal Originario número 1 de San Miguel, porque esta doctrina viene a mejorar una forma de cálculo. Ustedes recuerden que para los accidentes anteriores a la 27.348, como les dije antes, ustedes van a hacer la fórmula y van a agregarle el interés moratorio, en este caso la tasa pasiva digital. Pues bien, ¿qué es lo que contempla esta doctrina? Que la tasa activa del Banco Nación es aplicable desde la sanción, desde la entrada en vigencia de la ley 27.348. O sea, si yo tengo un expediente viejo, voy a hacer la fórmula, voy a aplicar la tasa pasiva digital hasta el momento de la entrada en vigencia de la 27.348, y de ahí voy a aplicar tasa activa del Banco Nación. O sea, esta tasa viene a desplazar
la tasa moratoria fijada. ¿Y por qué yo lo cito? Si bien no hay muchas más sentencias, esto es doctrina de Suprema Corte. Razón por la cual yo hoy por hoy, en todas las audiencias de conciliación, yo hago el cálculo de los accidentes viejos con la tasa activa del momento de la 27348. Porque para mí, si la Suprema Corte dijo que esto no vulnera doctrina, ya es una doctrina que los tribunales deberían de acatar. Pero bueno, veremos a ver cómo. Yo les recomiendo que lean esta sentencia, porque aparte los argumentos que dan los jueces del Tribunal 1 de San Miguel son extraordinarios, y la Suprema Corte también, como determina que esto no va en contra de su propia doctrina, porque estamos hablando de cuestiones distintas. Pero bueno, no los quiero aburrir con jurisprudencia. Acá lo que tenemos, aprovecho para recomendarles que entren al grupo de Jurisprudencia Laboral Argentina del colega Diego Souto de Moreno General Rodríguez, porque estos son dos antecedentes de Neuquén que contemplan otra forma de hacer el primer tramo que hablamos de actualización mes a mes. Lo que determina esta doctrina es que cuando yo hago el ripteado, como la ley no determina que es expresamente que es hasta la primera manifestación invalidante, lo que yo debería hacer es tomar el IBM del momento en que esté haciendo la liquidación, y ese IBM, o sea, por ejemplo, el actual de noviembre de 2020, que no va a estar publicado, ya les digo, pero si lo estuviéramos, y dividirlo, en este caso, supongamos que queríamos hacer el de junio de 2015 por ese porcentaje. Por supuesto que el resultado va a ser superior, porque el IBM, como hubo mucha inflación y hubo también consecuente actualización de salarios, fue evolucionando y fue, digamos, arrojando un número mayor. Entonces, yo la verdad es que tengo que ser sincero, para mí no es la forma que linealmente yo podría extraer de la ley 27348, ni del DNU 669, pero sí es cierto de que hay autores que sostienen esto, y estos dos tribunales, salas mejor dicho, aplican esta forma de cálculo, así que es una forma muy interesante, les recomiendo que la lean, para ver los argumentos que se utilizan y la forma de cálculo, pero bueno, como les digo, no es la forma que obviamente está haciendo la comisión médica, y como les mostré el fallo de Florencio Varela, tampoco lo hace de esa forma, lo hace como yo les mostré anteriormente. Ahora, una vez que ustedes estén en la audiencia de acuerdo con la liquidación, yo les recomiendo que hagan su liquidación más allá de la que les notifique la comisión, primero para ver eventualmente que no haya un error de cálculo, y segundo porque ustedes van a tener, esperen que tengo que silenciar, ustedes van a tener en esta audiencia dos opciones, ustedes no, mejor dicho, el trabajador va a tener dos opciones. Va a tener que comparecer el trabajador y ustedes como abogados. Entonces va a concurrir un representante de la RT que no requiere que sea abogado, y les va a hacer un ofrecimiento que por lo general siempre es el piso que les notifica la comisión médica. Entonces el trabajador va a poder aceptar ese piso o ese ofrecimiento y hacer un acuerdo, el cual va a pasar al servicio de homologación para que se homologue, y en 5 días va a tener que transferirse el monto resultante al CBU que va a tener que denunciar el trabajador. Esa es la forma que ustedes tienen de culminar. Por lo general, este sería un trámite de divergencia a la determinación de la incapacidad o de determinación de la incapacidad, que es el mismo, lo único que cambia el quiero inicia, que es el más común que ustedes pueden llegar a un acuerdo. Si se llega a un acuerdo trabajador cumplido, esto hace las cosas de cosa juzgada administrativa, pero a mí lo que me interesaba de ponerle esta resolución es, si el trabajador no acepta el ofrecimiento, igualmente va a pasar al servicio de homologación, que va a dictar el acto administrativo correspondiente. Y este es el acto que ustedes van a tener que recurrir a la justicia. ¿Y por qué me interesaba citarles Porque este acto viene emitido por la comisión número 37 de Lanús. Y si ustedes ven en el artículo 4, acá está transcripto el famoso artículo 2J de la 15057. El propio artículo 2J plantea que si no está transcrito este artículo, es nula esta notificación. Yo tenía mis serias dudas respecto de que la comisión médica vaya a transcribir
este artículo, porque realmente no veo que tenga el Parlamento de la Provincia de Buenos Aires facultades para aplicar normativa por sobre un organismo de carácter federal. No obstante, el organismo en este caso está cumpliendo con esta manda. Pero si ustedes tienen algún tipo de expediente donde les haya llegado este dictamen sin la transcripción del 2J, y se les venció el plazo, que ahora vamos a ver cuál es, planteen la nulidad, porque está contemplado en el artículo, o sea, la nulidad de la notificación, para que deban notificarles de nuevo. ¿Bien? Entonces, si hacen un acuerdo, el trabajador va a cobrar una vez que se homologue, vencido el plazo, y se le va a transferir. Si no hacen un acuerdo, se les va a notificar esta resolución, que no es ni más ni menos que una resolución en donde el titular del servicio de homologación aprueba el procedimiento llevado a cabo. Desde el momento de esta notificación es el que ustedes van a tener que calcular para contar el plazo para la interposición del famoso recurso o acción ordinaria. Ahora vamos a ver de qué es. Bueno, lo que tenemos acá es una columna triple, que lo que contempla son 3 normas en donde está establecido el recurso o la acción ordinaria. En la columna de la derecha tenemos el recurso originario, que es el establecido en el artículo 2 de la ley complementaria y en la resolución 298, que es el supuesto que no vamos a ver, porque hoy por hoy no se aplican las jurisdicciones que vamos a analizar, porque ambas jurisdicciones, sea la provincia de Buenos Aires como la capital federal, hicieron sus sendas reglamentaciones. En la provincia de Buenos Aires, la vía recursiva está contemplada en el artículo 2, inciso J, de la ley 15.057, que se encuentra vigente por aplicación del 103 desde el momento de la entrada en vigencia de la publicación de la propia ley. Recuerden que la ley entró en vigencia este año, aunque hoy por hoy está suspendida su aplicación por nota de la Suprema Corte, con excepción de este artículo. ¿Qué es lo que contempla este artículo? Es cómo se va a interponer el recurso o la acción, ahora vamos a ver, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Y acá tenemos una primera modificación, que en este caso es una mejora, que establece de que este recurso se interpone dentro de los 90 días hábiles judiciales. Es una mejora respecto de la ley originaria que establecía 15 días hábiles administrativos. ¿Desde cuándo se empiezan a contar estos 90 días hábiles? Desde que le notifican el dictamen, el acto administrativo que les mostré antes. ¿Dónde se interpone este recurso o esta acción? Por ante los tribunales de trabajo, o los juzgados cuando haya. O sea, ustedes tienen que interponerlo en la mesa receptora o en el tribunal que haga las veces de mesa receptora, teniendo en cuenta las circunstancias del ASPO y del DISPO. ¿Está bien? Pero no se interpone en la comisión médica. Este recurso se interpone directamente por ante la justicia. Este recurso no dice nada de la ley 15.057, pero tenemos que estar, la ley originaria tiene efectos en relación y con efecto suspensivo. Y esto es lo que hacía mención en el primer encuentro Fernando, de que, no sé si lo dijo en estos términos, lo voy a decir en estos términos, para mí es sumamente extorsivo. Lo que se le está diciendo al trabajador es, aunque nosotros hayamos determinado que tenés incapacidad y que te corresponde una prestación dineraria, si vos no estás de acuerdo con el porcentaje de incapacidad o con la prestación dineraria, no es que vas a poder cobrar y después reclamar la diferencia. No cobrás, y anda a reclamar a la justicia y veremos qué es lo que dice la justicia después. Esto realmente es un problema porque es un efecto regresivo respecto de lo que era la normativa con anterioridad, y por eso yo les recomiendo que ustedes hablen antes de la audiencia de acuerdo con el cliente para explicarle cuál es su interpretación del caso, cuál es su estimación. Ustedes cuando inician un reclamo ya medianamente van a ver cuáles son las patologías que tienen, van a buscarlas en el baremo, como bien les explicó Fernando, van a ver eventualmente cuál podría ser la potencial incapacidad que podría tener en una pericia real, que por lo general siempre arroja mayores números que la que nos arroja la comisión médica. Por ejemplo, en el anterior ejemplo nos dio 3,65, nosotros proyectamos arriba un 20% en una pericia oficial. Y por lo general, de los pocos casos que hemos tenido con pericia oficial que contradice la determinación de incapacidad de la comisión, se multiplica por 4 o por 5 en la justicia la incapacidad reconocida por sobre lo que dice la comisión médica. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es los términos en los que está escrito el 2J.
La verdad es que el 2J no estaba incluido en el proyecto originario de la 15057. Pareciera ser que de un día para otro, luego de la adhesión sin reservas que efectuara la provincia a través de la 14.997, algún legislador agregó este artículo que era una forma de reglamentar lo que no se había reglamentado por vía de adhesión, como hicieron otras provincias. Cuando adhirieron, hicieron reservas y reglamentaron lo que es la interposición o la implementación de la vía recursiva respecto de su jurisdicción. Como la provincia no hizo nada, se reglamentó en el 2J. Y el problema que tiene el 2J es que utiliza términos que no son propios del derecho laboral, como ser revisión o silencio administrativo, que son más propios del derecho administrativo. Y entonces hay una discusión desde el inicio respecto de si esto es una revisión que tramita por vía ordinaria, como podría haber tramitado por vía sumarísima, o si esto es una acción laboral autónoma que tramita por vía ordinaria. La mayoría de la doctrina hoy por hoy, la jurisprudencia, perdón, hoy por hoy, entiende que esto es una acción laboral autónoma. Pero hay tribunales que entienden de que esto es una revisión y por ende es un recurso. Lo cual no es una diferencia sin sentido. En la práctica tiene grandes consecuencias interpretar una cosa a la otra. Porque si nosotros entendiéramos que esto es una acción autónoma, la vía previa administrativa sería muy asimilable a lo que es el SECLO. Yo hago la vía administrativa y una vez culminada, voy e inicio la demanda. Ahora bien, si al término revisión, que no es lo mismo que recurso, pero es el sinónimo que más se me asemeja, si nosotros entendemos que esto es una revisión, la revisión tiene que ser una crítica concreta y razonada. Y el problema es que yo no voy a poder revisar aquello que no se sometió a la instancia originaria. Por eso es que Clarisa, la clase pasada, les hacía hincapié en que cuando ustedes hagan el inicio del trámite, planteen absolutamente todo y se tomen el trabajo de plantearlo casi como una demanda. Porque a veces pasa de que uno plantea las patologías físicas, pero no las psicológicas, por ejemplo, en comisión. Y no vaya a ser cosa que les toque un tribunal que interprete que esto es un recurso, porque si ustedes no plantearon en la instancia administrativa que el trabajador poseía, por ejemplo, incapacidad psicológica, o dejaron alguna secuela o alguna patología que sufra, después ya no lo van a poder revisar, ¿se entiende? No se puede revisar lo que no fue tratado en instancia originaria. Entonces, como no es unánime la jurisprudencia en este sentido, yo siempre recomiendo tomen todos los recaudos, o sea, no se olviden de plantear absolutamente todo. Y ahora vamos a ver también otra cuestión que tiene que ver con la crítica concreta y razonada, pero se va a ver mejor en lo que es el acta 2669. Otra cuestión que tenemos acá es que para yo poder interponer este recurso o acción ante la justicia voy a tener que acreditar dos supuestos. O el cumplimiento de la vía, o sea, el dictamen del servicio de homologación, el acto administrativo que les mostré antes, o el silencio administrativo. También es un término que no estamos muy acostumbrados en el ámbito laboral, pero el 2J lo introduce. Entonces, la ley 27348 establece, porque no fue derogado, la perentoriedad de los plazos. ¿Bien? O sea, vencido el plazo, yo no debo acreditar ni realizar ningún otro trámite. Pero el 2J me establece el requisito del silencio administrativo. Y si yo entiendo el silencio administrativo en términos de derecho administrativo, es ni más ni menos que el vencimiento del plazo que tiene la administración para expedirse después de que el trabajador la intima a expedirse. Y acá también tenemos un problema, porque uno podría decir, la 27348 nos habilita a, vencido el plazo correspondiente de 60 o ampliado en 30 días, más allá de que nunca se fundamenta la ampliación, voy directamente e interpongo la acción. Pero tengan cuidado porque hay tribunales que les están exigiendo que acrediten el silencio de la administración. O sea, que en estos términos, para poder cumplir con el requisito que les pide el tribunal, ustedes tendrían que, una vez vencido el plazo para expedirse, conforme la 27348, interponer una intimación a la administración para que se expida. Nosotros lo conocemos comúnmente como pronto despacho. Pero en términos administrativos, entiendan que cualquier intimación a la administración para expedirse es considerada un pronto despacho. Entonces, no hace falta que ustedes digan pronto despacho. Simplemente con que ustedes, por ejemplo, denuncien, se convoque audiencia de acuerdo, es una intimación. Luego de esto hay que esperar 30 días nuevamente que se venza el plazo, y si la administración
continúa sin expedirse, ahí quedaría configurado el silencio de la administración. La verdad que para mí este es un requisito que no estaba incluido en la 27348 y por ende no entiendo por qué se lo va a interponer al trabajador, pero es cierto que hay tribunales que lo están exigiendo. Entonces tengan cuidado porque no vaya a ser cosa de que ustedes, vencido el plazo perentorio, ingresen la acción, porque aparte los tribunales no es que se van a expedir en 2 semanas, a veces por ahí meses después nos van a decir acredite el silencio de la administración, y no lo pudieron acreditar. Entonces, esto se los dejo porque no es unánime en este sentido. Vamos a pasar ahora a lo que es la Justicia Nacional del Trabajo. Acá lo que tenemos es el acta 2669 de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo. Sí, suena raro, pero es la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo la que reglamenta una ley del Parlamento Nacional para que se pueda compatibilizar o que les sea más fácil tramitar estos recursos, que lo que hace es, los propios jueces de la Cámara, sacar un acta de acuerdo que establece cuál es la forma de interposición del recurso. Y acá ya sí no queda discusión respecto de qué sería un recurso. Lo que sostiene la Cámara Nacional es los 15 días hábiles administrativos. O sea, fíjense de que acá tenemos, si el trabajador vive en Avellaneda, tiene 90 días hábiles judiciales. Ahora, si vive en Barracas, tiene 15 días hábiles administrativos. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia para esto? Y bueno, 20 cuadras de diferencia, pero lamentablemente tienen otros plazos para interponer los recursos. ¿Dónde se interpone este recurso? Y esto también es algo que se pregunta mucho. Este recurso se interpone en la comisión médica, ante el servicio de homologación. No se interpone en la justicia. Si ustedes van, una vez emitido el acto administrativo, y sortean en la Cámara Nacional de Apelaciones, ustedes lo que están haciendo es interponiendo una acción ordinaria. No están interponiendo un recurso en los términos del artículo 2 de la 27348. Si ustedes van a interponer este recurso, lo que deben hacer es presentarlo en la comisión médica, se va a sustanciar en la comisión médica, o sea, se le va a dar traslado a la RT en la comisión médica, esta va a contestar, y una vez que esta conteste, se va a proceder a elevar a la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo para que ésta sortee el juzgado interviniente o la sala en caso de que el expediente venga de la Comisión Médica Central. Bien, el efecto del recurso es el mismo que tenía anteriormente, y sí, lo que dice la reglamento, digamos, el acta 2669 hace referencia a lo que tiene que ver con el contenido que es necesario para un recurso, que es una crítica concreta y razonada. Y en este sentido, yo les recomiendo, así como Clarisa les dijo la clase pasada, ingresen el reclamo como si fuera una demanda, más que nada para poder eventualmente tratar o revisar por vía de recurso todo lo que ustedes querían plantear en la administración, pero además, como el plazo para interponer el recurso es muy exiguo, a ustedes por lo menos ya le queda armado la estructura. Después lo que van a tener que hacer es agregarle la crítica concreta y razonada. Y en ese sentido yo siempre les recomiendo que la crítica, al ser concreta y razonada, no puede ser una mera discrepancia con lo dictaminado, por ejemplo, en el dictamen médico. O sea, el recurso no puede ser el dictamen médico otorgó tal porcentaje de incapacidad cuando correspondía a tal otro. Porque eso no es una crítica concreta y razonada. ¿Bien? Lo que ustedes, yo les recomiendo es, además de impugnar el dictamen médico, es hacer referencia a los graves errores de procedimientos, a los graves vicios y violación del procedimiento. Bien, como bien les dijo Fernando, la tutela, o digamos, se queda en la puerta de entrada de las comisiones médicas, pero la verdad que en todo el procedimiento que ustedes van a ir haciendo, está lleno de nulidades. Por ejemplo, a ustedes no les dan traslado de las presentaciones que hace la CRT. No se cumple con los protocolos de estudio mínimos para investigar las patologías. Los actos administrativos no están motivados, no están fundamentados. Se emiten actos con posterioridad al vencimiento. Y todos estos problemas están contemplados en la Ley de Procedimiento Administrativo, que yo les recomiendo que la relean, porque para nosotros por ahí no estábamos muy acostumbrados. Quizás el colega que hacía derecho colectivo ya estaba más acostumbrado a la administrativización del derecho laboral,
Nosotros no, pero esto es ni más ni menos que un procedimiento administrativo. Y por ende, tiene que tener el debido proceso, la bilateralidad, y ustedes tienen que hacer referencia a los errores procedimentales. Nosotros, por ejemplo, nos tocó un expediente que cayó en el juzgado 6, que nos declaró desierto el recurso por no contener una crítica concreta y razonada. Por suerte, el acta 2669 habilita el recurso del artículo 116, o sea, el recurso de apelación. Por ende, si ustedes interponen un recurso contra el dictamen del servicio de homologación de una comisión médica jurisdiccional, les va a caer en un juzgado de primera instancia. La resolución que emita el juzgado de primera instancia, que va a poder ser abrir el recurso o no abrirlo, en este caso como nos pasó a nosotros, va a poder ser apelable por ante la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo. Y a nosotros nos pasó esto, en el juzgado 6 nos declaró desierto el recurso, tuvimos que apelar, fuimos a la sala sexta, que revocó la sentencia del juzgado 6, y lo apartó y ordenó que el expediente continuara tramitando en el siguiente juzgado en orden de turno, o sea, en el 7. Que dicho sea de paso, ya van 4 meses de haber recibido el expediente de Cámara y todavía no lo remiten, así que el juzgado 6, por todo este biribiri de declarar desierto el recurso, ya hace 1 año y medio que tiene el expediente dormido, cuando ya podría haber hecho la pericia. Pero bueno, son cosas que, perdonen, pero a veces me enojan este tipo de cuestión que estamos viendo. Pero ¿se entiende cuál es la diferencia de implementación que tenemos en este caso? Digamos, en la provincia tenemos una forma de recurso que tiene sus diferentes interpretaciones por la ambigüedad del 2J, y en la capital federal tenemos otra. Entonces, los recursos se presentan de forma distinta. En capital federal es bastante más claro respecto de que esto está reglamentado por los propios jueces de la Cámara, por lo tanto no sé si se van a poder apartar en esos términos. ¿Bien? Esperemos que haya quedado, si no igualmente después abrimos a preguntas, porque bueno, ahora vamos a pasar al otro tema que nos convoca hoy. Recuerdan que yo les dije que ustedes van a ir a una audiencia de acuerdo, la ART les va a hacer el ofrecimiento, llegado el caso, de mínimo del monto de la prestación dineraria, y llegado el caso el trabajador va a poder hacer un acuerdo. Ahora bien, acá tenemos que tomar en cuenta que hay 3 reglas, porque la ART les va a proponer, en ese momento de hacer un acuerdo con el trabajador, suscribir un convenio privado de honorarios, en donde todas las ART están ofreciendo el 10%, Asociar ofrecía el 5%, ahora subió el 10%, excepto la provincia autoasegurada de Buenos Aires, que ofrece el 5%. Ustedes van a poder hacer un acuerdo privado, o van a poder eventualmente dejar que solamente acuerde el trabajador y luego pedir una regulación de honorarios. Pero esto tiene particularidades, depende de las jurisdicciones, así que vamos a ver primero 3 principios que hay que tener en cuenta para no confundirnos en este sentido. El primero son estas 3 reglas. La normativa que establece la forma de, digamos, que corresponden los honorarios son el artículo 1 de la 27348 y el artículo 37 de la resolución 298. Como primera regla, tenemos que tomar en cuenta que las comisiones médicas carecen de competencia para fijar y regular honorarios. Por ende, ustedes no pueden pedirle a la comisión médica que regule honorarios. No tiene competencia para hacerlo. Por lo cual, si ustedes no llegan a un acuerdo privado, no van a poder pedir la regulación en la comisión médica. Lo van a tener que pedir en un organismo jurisdiccional. ¿Bien? Los honorarios son siempre a cargo de las ART o del empleador autoasegurado, no del trabajador. Y esto es interesante porque viene del artículo 37 de la resolución 298, que establece que los honorarios van a estar devengados únicamente en el caso de que su actuación profesional resulte oficiosa y se hubiera reconocido total o parcialmente la pretensión reclamada por el damnificado en el procedimiento ante las comisiones. Y acá yo hice una pregunta, que es, trámites que no habilitan la instancia judicial, o sea, yo lo llamo trámite intermedio, ahora le voy a dar un ejemplo de qué. ¿Corresponde que se regulen honorarios? Les voy a aclarar por qué digo yo esto, porque a veces hay una confusión, ya todos los trámites que se pueden hacer los detalló Clarisa la clase pasada, pero tengamos en cuenta que muchas veces para ustedes poder lograr tener el dictamen del servicio de homologación que les permita interponer el recurso, hay veces que ustedes van a hacer no un trámite,
2 o 3. ¿Por qué es esto? Porque supongamos que les viene un trabajador con un accidente rechazado por considerar la RT que no reporta, digamos, no tiene relación, perdón, con el trabajo. Ustedes lo que van a tener que iniciar ahí, antes de iniciar el trámite de divergencia en la determinación, es el trámite de rechazo. O sea, primero van a tener que lograr que la comisión médica le dé la razón y ordene a la RT que le dé prestaciones médicas, porque o sea, le va a reconocer la relación laboral al accidente. Entonces le va a decir a la comisión, a la RT, dele prestaciones. Una vez que la RT le dé prestaciones y le vuelva a otorgar el alta, no es que el trámite de rechazo que ustedes iniciaron se va a reconvertir en determinación de la incapacidad. Ese trámite se archiva. Y listo, ahí quedó. Van a tener que iniciar un trámite nuevo. De hecho, cada trámite que ustedes inician tiene un número de expediente distinto. Y yo me pregunto, si ustedes iniciaron un trámite de rechazo en representación del trabajador y la comisión les dio la razón, ¿su actuación profesional no resultó oficiosa? ¿No se le dio total o parcialmente lugar a la pretensión del trabajador? Por ende, ¿no devengan honorarios? Pues bien, yo considero que cada vez que ustedes hagan un trámite, así sea que no termine con habilitación de instancia judicial y se le hubiese otorgado total o parcialmente la razón al trabajador y por ende su actuación hubiese resultado oficiosa, ustedes pueden pedir una regulación de honorarios por cada uno de los expedientes, porque no es un solo expediente. Esto nosotros lo venimos recomendando desde el primer momento, por una cuestión muy simple. Los que hacen comisiones médicas sabrán de que prácticamente es automático el rechazo que hacen las ART de los accidentes y las enfermedades. Las enfermedades, ni hablar, para que una ART diga que tiene una naturaleza laboral una enfermedad, es prácticamente un milagro. Entonces, quizás, si la justicia empieza a regular honorarios por cada vez que se hace lugar a un trámite de rechazo, podamos, primero principal, resguardar nuestro trabajo. Y segundo, hacer que las ART dejen de rechazar por defecto todos los accidentes. Ahora les voy a mostrar un tribunal que encontré que hizo lugar a esta interpretación, pero vamos a ver el tema de cómo es la regulación de honorarios en cada jurisdicción, porque tiene particularidades. Lo que tenemos acá es, la ley remite a la normativa arancelaria de cada jurisdicción. Razón por la cual, cuando yo en la provincia de Buenos Aires, que es el supuesto, tenga que pedir una regulación, o sea, tenga que iniciar un proceso de regulación, lo voy a iniciar en la provincia de Buenos Aires ante los tribunales de trabajo, acá no hay discusión, lo que vamos a aplicar es la ley 14.967, como ustedes saben, es la nueva ley de honorarios que fija los mismos en valores JUS. Acá tiene el valor actualizado que es 1.870 pesos, conforme el acuerdo 3972 del 2020. La discusión que nosotros tenemos acá es cómo se encuadra esto. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la instancia administrativa? Por aplicación del artículo 55 corresponde estarse el artículo 44. Y el inciso A y el B se establecen dos supuestos que son los que están en discusión. El primero es que en el caso de que corresponde regular en el caso de una demanda contencioso administrativa. Hay algunos que sostienen que esto no es ni más ni menos que una demanda contencioso administrativa. Yo honestamente entiendo que no, pero la realidad es que se parece, porque tenemos inicio de reclamo, no se le llama demanda, producción de prueba, alegato, recurso, razón por la cual son prácticamente los mismos pasos que una demanda. Pero yo entiendo que este supuesto está contemplado para cuando nosotros iniciamos una demanda de contencioso administrativa en el fuero, digamos, correspondiente. Y además el inciso B para mí es extremadamente preciso. Dice, actuación ante organismos de la administración pública, centralizada o descentralizada. La SRT es un organismo autárquico de la Administración Pública Nacional. ¿Cuál es la discusión respecto de este encuadramiento? Ni más ni menos que las escalas. En el primer supuesto, las escalas de regulación van del 10 al 25% del monto, y en el segundo caso es la misma escala, pero reducida en un 25%, o sea, sería del 7,5 al 18,75. Si no son susceptibles de apreciación pecuniaria, tenemos que estar, si lo encuadramos en el inciso a un monto de 30 JUS, y si lo encuadramos en el B, a un monto de 10 JUS.
y el piso mínimo siempre es 7 JUS, o sea, 13.000 pesos más o menos. Esto es, supongamos que hacemos un acuerdo por un accidente donde hay un 1% de incapacidad, la regulación, por más que tengamos estas escalas, siempre se aplica el mínimo. ¿Cuál es la discusión? Y acá yo se los puse. Esto es lo que la ART, sobre todo la provincia autoasegurada, que es obviamente contra la que ustedes siempre van a pedir regulaciones porque les ofrece el 5%, entonces casi nadie acepta, ellos plantean que esto no se encuadra en el artículo 44, que esto se encuadraría en el artículo 9 de la misma ley, o sea, para acuerdos extrajudiciales. ¿Bien? O sea, para la ART esto es ni más ni menos que un acuerdo extrajudicial. Yo entiendo que no es así. Un acuerdo extrajudicial para mí es, por ejemplo, si yo antes de iniciar una mediación o un juicio en un ámbito civil hago un acuerdo con una aseguradora y listo, pero acá tuve que hacer todo un procedimiento, no es un acuerdo arribado, digamos, tirados del aire. Pero bueno, como ellos aplican este supuesto, que la escala por supuesto es mucho menor, y en base a una resolución que tiene el gabinete del Ministerio de la provincia de Buenos Aires, es porque les ofrecen el 5% del monto acordado, la provincia está asegurada para hacer un acuerdo. Yo ahora les voy a mostrar fallos, acá tenemos, donde hay diferentes supuestos de regulación y diferentes escalas. Si ustedes ven, tenemos el Tribunal 1 de La Matanza, hizo una regulación de honorarios del 15% del monto. La discusión respecto de si va en el inciso 1 o en el inciso A y el inciso B no está saldada, porque las dos hacen referencia, todas estas sentencias hacen referencia al artículo 44, pero nadie salda esta discusión de si estamos ante una demanda contenciosa administrativa o no, y por las regulaciones no me permiten determinar, porque si me regularan el 25% sé que me están hablando de la mayor escala posible y por ende es el inciso A. Pero bueno, esto yo les dejo para que ustedes vean los argumentos y cuáles son las regulaciones que están dando hoy por hoy en los tribunales, que tampoco hay tanta jurisprudencia, porque esto es un tema nuevo, y los que tenemos son los tribunales que entienden que esto es una cuestión prácticamente de puro derecho. Hay tribunales que lo que hacen es abrir a prueba encima de estos trámites de regulación, por ende se alargan en el tiempo. Pero como ustedes pueden ver, Matanza reguló, el T1 de Matanza 15%, Olavarría reguló el 12,5%, Trenquelauquen reguló el 11%. A esta regulación, que es por la actuación en la administración, hay que sumarle una regulación autónoma por el propio procedimiento regulatorio. ¿Se entiende? Se va a regular un monto por la actuación administrativa y un monto mínimo por la actuación del expediente en sí mismo de regulación de honorarios. Por ende, colegas, fíjense que según el Tribunal 1 de La Matanza, si acá la provincia de Buenos Aires era la demandada, ofreció el 5%, termina pagando el 15% más aproximadamente el 3% que dio de regulación, sea un 18%. Miren que hay diferencia, ¿sí? Por eso es que si ustedes no están dispuestos a aceptar una quita tan sustancial de sus honorarios, recurran a la justicia, porque además, a medida que nosotros vayamos logrando este tipo de regulaciones, probablemente obliguemos a que las ART, en vez de ofrecer el 5 o el 10, empiecen a ofrecer el 15, y entonces, de esta forma, dejemos de recurrir a la justicia para pedir regulaciones, y esto sobre todo también para los jueces, que muchas veces nos dicen que llenamos los tribunales de expedientes. Bueno, regulen en las escalas no siempre mínimas, y van a ver cómo las ART empiezan a reconocer honorarios, y dejamos de llenarlos de expedientes. Lo que ustedes tienen abajo son dos sentencias del Tribunal 4 de La Plata, donde hace una regulación por trámites intermedios, como yo les dije. El trámite que se inicia es el de determinación del carácter laboral, ¿sí? O sea, este trámite, una vez que sea lugar, después van a tener que iniciar el trámite de divergencia en la determinación de la incapacidad. Pero por solo este trámite, el Tribunal 4 de La Plata en uno reguló 13 JUS y en el otro 12 JUS. Recordemos que es 1.870 pesos cada JUS en la actualidad. Por ende, bueno, el trámite quizás no fue muy largo, pero requirió que nosotros hagamos una presentación, que acompañemos al trabajo de una audiencia médica, y bueno, corresponde que nos regulen, porque nosotros somos trabajadores, como siempre decimos. Ahora bien, tenemos un caso muy particular que se da en Capital Federal. Como yo les dije antes, la ley nacional remite a la ley de cada jurisdicción. Y en Capital Federal, la ley arancelaria actual, vigente, es la 27.423,
con los artículos que regulan esto, son el 16, el 21 y el 55. Y las escalas van a ser del 12 al 33% dependiendo de la cuantía del caso. La ley arancelaria de capital lo que determina es que va a ser mayor el porcentual de regulación cuanto menor sea el valor del caso, ¿se entiende? A medida que vaya el caso siendo mejor evaluado en UMAS, va a haber una menor escala. Pero ¿por qué tenemos un problema? Porque el expresidente de la Nación dictó el DNU 157 del 2018, que en su artículo 2 establece de que la ley arancelaria de capital federal no aplica a los supuestos de la ley complementaria 27348. Entonces tenemos un DNU que está vigente porque no fue rechazado por la comisión bicameral, que me dice que yo no puedo aplicar la ley vigente en horarios a los trámites. Por ende, si la ley nacional me manda la ley arancelaria y hay un DNU que me dice que no puedo aplicar la ley arancelaria, ¿qué ley aplico? No tenemos ley, porque la 27348 por este DNU no la podría aplicar. Entonces, ¿qué tendría que aplicar? ¿La ley derogada? ¿La anterior, que ahí la tienen publicada? Yo les recomiendo, colegas, que si van a pedir una regulación de honorarios en Capital Federal, no se olviden de plantear la inconstitucionalidad del decreto 157. Para mí, no va a quedar mucha opción para los jueces que declarar la inconstitucionalidad y aplicar la 27423, porque realmente creo que aplicar una ley derogada o aplicar por analogía la ley de otra jurisdicción no tiene mucho sentido. Pero la verdad es que desconozco en la actualidad supuestos, digamos, antecedentes de este caso. Y además se suma otro problema. Así como les dije que en la provincia de Buenos Aires no hay discusión de que la regulación se va a pedir en los tribunales de trabajo, en Capital Federal no es claro esto. Porque técnicamente lo nuestro es una alocación de servicios, razón por la cual podríamos decir que si la norma no establece específicamente que nos corresponde concurrir a la justicia del trabajo, la regulación de honorarios tendríamos que hacerlo en la Justicia Nacional de lo Civil. Pero miren lo que nos pasó en un expediente. Nosotros iniciamos, porque tampoco nos quedaba muy claro a nosotros qué jurisdicción correspondía, o sea, que en razón de la materia qué justicia correspondía, lo iniciamos en la Justicia Nacional del Trabajo. El juzgado del trabajo interviniente, el 78 creo que era, se declaró incompetente y remitió el expediente a la justicia civil. Dijimos, bueno, entonces saldada la discusión, vamos a tener que iniciar la mediación y después iniciar pedidos de regulación en la justicia nacional. Pero, oh sorpresa, el juez civil se declaró incompetente también. Entonces, actualmente tenemos un pedido de regulación en donde tanto la justicia de trabajo como la justicia civil se declaró incompetente. Esperemos que los superiores, o sea, las cámaras de apelaciones de cada fuero, o sea, de la justicia civil y laboral, no sostengan lo que dijeron los jueces de primera instancia, porque si no vamos a tener un conflicto, competencia negativa ya en cámara, y por ende vamos a tener que ir a Corte Suprema para que nos diga si interviene la justicia laboral o la justicia civil, solamente para regular nuestros honorarios. Este tipo de contradicciones y dificultades son las con las que convivimos todo el tiempo. Y a mí me gusta simplemente, quería cerrar con una cita, o sea, mejor dicho, un extracto de un voto en minoría de quien para mí fue una de las mentes más brillantes del derecho laboral que hemos tenido en los últimos tiempos, como fue la doctora Estela Milagros Ferreiros, en el plenario Vallejo, que establece la validez constitucional de la prohibición del pacto de cuota litis. Si bien el voto es en minoría, les transcribí este párrafo porque me interesa mucho el último llamamiento que hace la doctora Ferreiros, que establece, de seguirse el lineamiento de la nueva ley, no habría una merma proporcional como en el régimen anterior, sino directamente la supresión de un derecho alimentario que le corresponde al abogado, quien también es un trabajador. Resultado esto único, por ser un perjuicio mayor, inaceptable. Yo creo que tenemos que tomar en cuenta este tipo de llamamientos de atención que nos hizo la doctora Ferreiros, porque a veces pareciera ser que los legisladores, el Poder Ejecutivo y muchos jueces se olvidan de que nosotros como abogados también somos trabajadores, y por ende también necesitamos protección. No podemos estar al arbitrio de todas estas circunstancias para que tardemos 2 o 3 años para ver qué juez nos va a regular un honorario, entre tantas otras cosas. Pero bueno, me interesaba citarla porque obviamente no es lo mismo que lo diga yo, lo dijo la doctora Ferreiros. Así que bueno, muchas gracias por haberme escuchado, esperemos que se haya entendido algo por lo menos. Felicitaciones, Facu.
Bueno, gracias. Para que te voy a pasar la posta, Clary, porque no vi Muy nada. bueno, Facu. Gracias, Dale. Adri. A ver. Genio con los números, te voy a pasar las liquidaciones, Facu. Hacer hospedador. Ahí te pasé, Clary. Bueno, te felicito otra vez. Yo tengo la suerte de hablar todos los días con vos y debatir. Algunas de nuestras diferencias las nombraste. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas en el chat para aprovechar la última charla de hoy. Clary, yo les quería recordar una cosa, que desde el instituto se acuerdan que ustedes armaron un modelo de escrito para pedir la regulación de honorarios, que quizás lo podemos poner a disposición, Silvi, no sé si vos pones tu teléfono o por el mail de área académica, porque la verdad que se caminó bien y bueno, me parece que está bueno. No, está en la página, Adri, está en la página está en la página, bueno, en la página del CAL. Sí, así que la pueden bajar directamente de ahí. No dije nada entonces. Sí, Genio, buenísimo. Facu, divino. Buenísimo. Yo en relación a la interpretación de si va el A o el B del inciso 44, lo hemos debatido en el estudio. Para mí es el A, para mí es una demanda y mucho más si el tribunal después va a interpretar que es un recurso cuando llego a la justicia. Porque la resolución 899 me obliga a hacer una denuncia completa de todos los términos de traba de la litis administrativa, porque hay una controversia con la RT. Yo estoy discutiendo con la RT, aunque no se respete la bilateralidad que debería respetarse, porque se supone que este trámite tiene que respetar el debido proceso y justamente la bilateralidad es uno de sus componentes. Y además porque es un organismo administrativo que, aunque no sea un tribunal, está teniendo facultades jurisdiccionales. Así que yo siempre como abogada voy por el todo. Para mí es el inciso A y debería ir la escala más alta. Lógicamente es discutible, pero para mí es mucho más que una mera actuación administrativa, como por ahí podría decirse, o una simple actuación administrativa, por no decir mera actuación, que pareciera que lo digo en tono peyorativo, pero para mí, creo que lo dije la otra vez también, no estamos de adorno. Nuestra función ahí es muy importante y con altas chances de que determine la discusión absoluta del caso, hasta la última instancia, por principio de congruencia. Entonces, creo que son elementos para tener en cuenta y defender nuestros honorarios, porque la verdad que la estamos pasando mal, nos hacen hacer 2, 3 trámites por cada caso, ¿y quién los piensa pagar? Según la ley, cae todo al vacío. Entonces, es nuestro trabajo reclamarlos, usar el modelo que dispone el CAL, y adaptarlo a nuestro caso y pedir lo máximo, ¿no? Por lo menos creo que tenemos que plantearlo así. Y nada, lo que quería agregar a todo lo que dijo Facu, porque no me acuerdo el fallo, hay un expediente muy novedoso que resolvió el Tribunal 5 de Quilmes, donde con el voto del doctor Stolarczyk, que es un integrante muy destacado de nuestro instituto, él resolvió la nulidad de la notificación del dictamen de la comisión médica por no haber transcripto los términos del 2J, y con ese sustento no dio por vencido el plazo de los 90 días del 2J. Así que también es un elemento para destacar. Y después, muchísimas felicitaciones de mi parte y de todos los participantes de la charla para Facu, ¿no? Yo hablo porque me gusta el tema y estoy habilitada. El doctor Stolarczyk, como siempre, bueno, Daniel, para los que los conocemos del instituto, porque ya antes de ser juez inclusive, y hoy en día sigue formando parte y participa mucho, tiene artículos, digamos, escritos al respecto. Es una buena alternativa la del planteo de la nulidad en el caso de no notificación, digamos, de no transcripción del 2J,
como forma de que no empiece a correr el plazo, porque si no, lo otro recurso que nos queda es precisamente de la charla que tuvo hoy Silvina en la PACA, que es plantear la inconstitucionalidad de la cosa juzgada. Y el problema que tenemos es que tenemos que tomar en cuenta de que haya un tribunal que tenga ganas de declarar la inconstitucionalidad. Y si no, probablemente terminemos en la Suprema Corte. En el Facebook de la ley de procedimiento, ellos tienen publicada un fallo que, si no recuerdo mal, es de Junín, y ahí decretan la inconstitucionalidad de la cosa juzgada. No son tantos, ¿no? Y creo que es importante, cuando vamos que viene un trabajador y tiene vencido el plazo, bueno, plantear la inconstitucionalidad del 2J, que tenemos... ahí sí tenemos un fallo de San Isidro, entonces plantear el plazo exiguo de los 90 y entrar a la justicia. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, en Córdoba, el disertante de hoy también decía esto, que en todos hicieron lugar al tema de los 2 años y de los 15 días, o de los 2 años y los 45 días. Entonces, creo que hay que plantear eso para poder entrar a los tribunales y que no nos pongan el plazo de los 15 días si está vencido, o de los 90, o de los 45, o de los que hay dando vuelta en todo el país. Creo que eso está bueno. Por supuesto. Yo siempre les recomendé desde el primer momento, porque antes podía pasar más, ahora está solucionado, por suerte, por las gestiones que hicieron los colegios de abogados respecto del nuevo convenio Colproa SRT, que habilita a los abogados del patrocinio gratuito a interponer los recursos. Pero esto pasaba mucho antes, cuando el viejo convenio del SRT con la UBA no establecía la posibilidad de recurrir la actuación administrativa. Entonces a nosotros nos llegaban trabajadores que iban solos a la comisión médica, que eran asistidos por los abogados patrocinantes gratuitos, que una vez finalizado el trámite administrativo, no recurrían porque no tenían, digamos, legalmente establecido. Yo siempre decía, medio en chiste, medio en serio, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo firmó un convenio que obligaba a los colegas a incurrir en mala praxis. Entonces yo siempre les decía, tomen los casos y plantéenlo, porque la realidad es que tenemos que darle una respuesta al trabajador. No puede ser que consintamos que lo que era un plazo de prescripción de fondo de 2 años, dependiendo de la jurisdicción, ahora no sabemos si es de 90, si es de 45, si es de 15 días, y llegamos a la conclusión de que tenemos un sistema federal que va cambiando, dependiendo de cada provincia, la protección que tiene el trabajador. La jurisdicción. Exactamente, entonces, la verdad, como les decía, en Capital Federal 15 días es el plazo y en provincia 90. ¿Cuál es el fundamento para que en uno sea 4 veces más que el otro el plazo? La realidad yo creo que ninguno, pero bueno, es un camino que va a haber que abrir, Silvina, y el problema es que todo esto que es muy novedoso, pareciera ser que, como la ley del 2017, ya tendríamos que tener vasta jurisprudencia, pero sabemos que en términos judiciales 3 años es la vuelta a la esquina, y si entre medio tenemos en cuenta la pandemia, son todas cosas que están por debatir. Entonces vamos a tener que volver a generar toda una nueva gama de jurisprudencia, y somos nosotros los responsables, colegas, porque los jueces nos pueden hacer o no planteos, pero va a depender, o sea, nos pueden hacer o no lugar en las sentencias, pero va a depender de los planteos que nosotros podamos hacer. Así que por eso está muy bueno que entre todos podamos ir contando a ver cuáles son las herramientas, qué es lo que le pasó a uno, qué es lo que le pasó al otro, cómo lo resolvería, porque hay que generar toda una jurisprudencia de nuevo, colegas. Todo lo que se había generado ahora va a haber que volver a generar. Así que bueno, qué sé yo, ese es el desafío a futuro.